el pasado. Cada día que pasa se convierte en patrimonio de nuestras vidas. Los meses y los años transcurren y se va el tiempo. Se van seres queridos, se van vivencias y los recuerdos que evocamos sirven como ancla a aquello que fue y ya no es, pero que sigue siendo de alguna forma. Por ello, a veces es necesario detenerse y pensar un poco sobre esas categorías que poco analizamos. Una de esas categorías es el tiempo y dentro de ella el pasado. Esos eventos que a veces llegan a nosotros en forma de recuerdo y que por algunos momentos sentimos muy vivos, tan vivos como si nos estuvieran pasando ahora. Pero sabemos que no es así. Sabemos que es nuestra mente que nos juega pasadas. Hay que detenerse entonces y preguntarse, ¿qué es eso que llamamos pasado? El pasado podemos verlo de dos formas, como la historia que nos fue contada, digamos el pasado común a todos, y el pasado individual, nuestros recuerdos como personas. Por un lado, las ideas conspirativas plantean la idea de ver a ese pasado común y pensar que no existe porque no lo palpamos, porque nos fue contado. Primero solo en palabras, en mitos, cuentos y leyendas, y luego en letras, en formas de manuscrito, aunque también en esculturas, en cuadros y demás representaciones. Y esa idea es una tentación muy humana, incluso guarda algo de verdad. Pero si el pasado no existe tal y como fue contado, ¿qué pasa con la historia? ¿Qué pasa con la historia moderna? En la actualidad hay cámaras. Desde hace más de un siglo comenzamos a dejar registro de esta forma. Se sumaron videos, audios, calidad de imagen y, muy importante, el montaje. Por lo que la tentación de seguir creyendo que el pasado es una ficción inventada por alguien con malas intenciones seguirá teniendo vigencia. Incluso en un futuro próximo con la inteligencia artificial, será muy difícil diferenciar la realidad de la ficción. Incluso esa idea, la ficción, es fundamental hoy para entender el pasado común para todos. Las nuevas generaciones que despiertan con la historia en sus caras. El pasado reciente está tan vivo que parece presente. Incluso el pasado más lejano vuelve a ser representado en películas y series. Los escribas son sustituidos por guionistas que plasman su visión para que las generaciones futuras observen lo que hasta hace poco solo era parte de nuestra imaginación. El pasado está presente. Da sentido a la presencia, da sentido a la pregunta, ¿por qué hay algo en vez de nada? Hay algo porque hay un pasado, básicamente. La modernidad en la que vivimos trae consigo una carga de pasado que se reevalúa con cada nueva película o serie sobre Troya, sobre Alejandro Magno o Napoleón. O con cada película sobre la vida de una mujer que se libera del yugo de los hombres, o con cada historia de aquellos excluidos que hoy se afirman en sus identidades. En ese sentido, el pasado común es una ficción necesaria, una narrativa construida para nosotros para darle sentido a ese nosotros. Y esto es profundamente problemático. Bien lo dice Gustave Le Bon en su libro sobre la psicología de las masas, hablando justamente de Napoleón y cómo su historia había sufrido ya muchas transformaciones para finales del siglo XIX. Bajo los borrones, Napoleón se convirtió en una especie de idílico filántropo liberal, en un amigo de los humildes, quien, de acuerdo a los poetas, habría de ser largamente recordado en los hogares modestos. 30 años después, este héroe amable se convirtió en un sanguinario déspota, quien después de usurpar el poder y destruir la libertad, provocó la masacre de 3 millones de hombres para satisfacer su ambición. Actualmente, estamos asistiendo a una nueva transformación de la leyenda. Cuando haya soportado la influencia de algunas docenas de siglos, los hombres ilustrados del futuro, enfrentados a estos contradictorios relatos,
Quizás hasta lleguen a dudar de la existencia misma del héroe, de la misma manera en que algunos de ellos hoy dudan de la de Buda y no verán en él más que un mito solar o un desarrollo de la leyenda de Hércules. El pasado está más vivo que nunca porque es la esencia de lo que somos en el presente. Sin pasado no hay comparación. No hay racista al que tumbarle la estatua, no hay hombre al que mancillar, porque su actitud en el pasado hoy nos parece terrible, según los nuevos valores. Tampoco hay a quien echarle la culpa del malvado mundo que hemos construido los humanos, donde la discriminación y explotación parecen estar a la orden del día. En este sentido, el pasado es una narrativa que no solo es construida por nosotros, sino para nosotros, lo que conectaría las dos visiones del pasado de las que hemos hablado. Allí se conecta el pasado de la comunidad, el pasado común, en la que nacimos, y el pasado que cada uno tiene como individuo. Necesitamos esa ficción para darle sentido a la vida en general, a la cultura en la que estamos incrustados y a nuestra propia historia individual. Ahora bien, si lo que pasó se reevalúa con regularidad y parece que el pasado no es una cuestión estática sino dinámica, ¿qué pasa con la historia? ¿Es toda una mentira conveniente o un error inocente de los historiadores que simplemente quieren dejar registro de las cosas que pasaron? El pasado tiene una doble participación en nuestro presente como individuos. Primero, la que ya se ha dicho, que es una ficción. Está ahí, pero es etéreo, impalpable e indeterminado. En el pasado participan tantos individuos que no hay uno que pueda dar firmeza de los términos y condiciones en los que se dieron los eventos sin que esto signifique un punto de vista. Los historiadores tienen esta lucha, esta contradicción interna que los carcome y a la que intentan, muchas veces con algo de éxito, sobreponerse. Pero no es fácil. El pasado es una ficción porque su indeterminación lo convierte en un vacío y cada uno de sus significados queda vaciado, convirtiendo sus tópicos en significantes sin contenido. Un significante vacío, como el que definió Roland Barthes. Un significante vacío es una palabra, persona, evento histórico o cualquier evento del que haya conocimiento que se convierte en una especie de recipiente. Este puede ser manipulado, convertido, ocultado o llenado con cualquier cosa, contado desde diferentes y tan variados puntos de vista que equivaldría a una historia contada millones de veces por millones de personas, en la que tal vez haya algo en común, pero que tendrá tantos matices que concluirán en un sinfín de interpretaciones. Es eso lo que pasa con las figuras históricas, como es el caso de Napoleón, de Simón Bolívar, de Franco en España, de Stalin, de la Revolución de Octubre o del desastre de las Torres Gemelas. Son eventos históricos que se transforman en significantes vacíos, irremediablemente. Como individuos, estamos condenados a sufrir las condiciones de un pasado voluble, cambiante y distinto a cada generación. Es decir, no solo podemos cambiar el futuro, sino también podemos cambiar el pasado. De alguna manera, podemos viajar en el tiempo y quitarle el actual honor a quien no se lo merece, o hacer visible una historia que estaba oculta. Este es un gran poder. Ahora, la segunda participación es su inevitable necesariedad. El pasado es necesario por lo que se dijo anteriormente, es el que da esencia al presente, pero no es algo que podamos decidir que no pase. Siempre habrá un pasado. Así, el presente no es más que una colección de interpretaciones de ese pasado que conllevaron a una situación dinámica en el tiempo, que es el ahora, y que al momento de pensarlo, en una partícula de segundo, ya se fue y se vuelve al día mismo de la situación. Así, en este análisis, se diría que el pasado vendría siendo una ficción inevitablemente necesaria, algo que se interpreta de lo que fue, queramos o no, para darle sentido a lo que es ahora y a lo que será en el futuro. Por lo que cabe preguntarse, ¿cómo funciona esto con respecto al futuro de cada uno de nosotros?
Al fin y al cabo, anhelamos un futuro con sueños para convertirlos en recuerdos evocativos de sentimientos que queremos revivir una y otra vez con cada reminiscencia. Entendiendo cómo funciona todo esto, el futuro se convierte en una reminiscencia de un pasado que queremos vivir. Así visto, el pasado y el futuro se confunden.